el alma destrozada por lo que pasa en el país, siempre pensando en los familiares de los fallecidos y en las otras víctimas, no solo de la pandemia, sino del mal gobierno, como los desempleados, las empresas quebradas, los empleados públicos despedidos, ¿no? En todo caso, cualquiera que quiere venir a Bélgica, me manda un mensajito para que vea mi estilo de vida, tantas tonterías. Yo vivo en casa alquilada, no tengo ni siquiera la pública, que aquí son muy buenas, y esa es la base de la democracia. Eso es lo que quisimos hacer en Ecuador. Mi esposa trabaja para completar el presupuesto, pero hemos aguantado 3 años de difamaciones. Y en ese sentido, me he dicho cómo estoy con respecto a la pandemia, que nos destroza el alma, pero 3 años de persecución, de trabajar solo para pagar abogados, gracias a Dios he tenido una vida dura, ¿no? Y eso me enseña a resistir. Sin embargo, la familia sufre, y también sufro mucho con mis compañeros perseguidos de Ecuador, y sobre todo por Jorge Glass, más de 2 años, ya preso, casi 3 años. Perfecto, economista. Ahora sí, ya aterrizando en lo que es nuestro país, obviamente, pues, economista, vamos a tocar el tema de la coyuntura política, del accionar del gobierno, sobre todo en lo que en estos días ha sido eco a nivel mundial. Hemos visto que el país últimamente ha estado en los titulares, pero por noticias negativas. Sobre el tema prácticamente es de lo que se da con la famosa avioneta y lo que sobre precios, compra, no compra de insumos médicos para los hospitales del IES. Con esta pregunta iniciamos ya, economista, netamente nuestro tema. Posteriormente Jorge continuará. ¿Cómo usted aprecia la situación coyuntural política y el accionar del gobierno actual sobre estos temas de las avionetas, insumos médicos para los diferentes hospitales del IES, economista? ¿Qué edad tienes tú, Patricio? Perdóname la pregunta. 16 años recién cumplidos. 36. Así es. Bueno, antes de empezar este programa, tuviste la gentileza de tener a tu hermano para que me salude, Álvaro. Eso es lo que quisimos hacer. Nosotros llegamos a la presidencia, Álvaro, hace ya 13 años. Álvaro tenía apenas 15 años, probablemente no se acordaba del viejo país. Y eso le pasó a muchos jóvenes. Bueno, el viejo país está de vuelta. Esto que sorprende tanto, era el pan de cada día, era la corrupción institucionalizada. Tú sí te vas a acordar, Patricio, no sé cuántos años tenga Jorge, pero antes, como el premio mayor para comprar conciencia, apoyo político, eran las aduanas, ¿se acuerdan? Correcto. El puesto de vistaforadores, repartían puestos de vistaforadores, los asambleístas tenían cupo para poner 3, 4 vistaforadores, y con eso salían multimillonarios, y así era el viejo país, así se gobernaba. Nosotros acabamos con todo eso, medios de comunicación, porque obligamos a pagar impuestos, la partidocracia, porque se acabó el reparto de la patria con el botín entre piratas. Lastimosamente ese viejo país ha vuelto. Y cuando se reparten hospitales, educación, no es para servir mejor a la ciudadanía, es para poner pipones y para lucrar. Entonces, no es solo indignarse por el sobreprecio de la mascarilla, el sobreprecio de la funda de cadáver, el sobreprecio de las medicinas, sino cómo tuvieron esos hospitales. No hay que engañarse. ¿Cómo Bucaram llegó a dominar los hospitales? Lo denunciamos en el 2017. Fue el reparto de este gobierno. Por eso nos peleamos con Moreno, ese fue el punto de quiebre. Revisen mi discurso antes de venir a Bélgica, el último discurso, 10 de julio de 2017 del propio aeropuerto de Quito, donde denuncio han pactado con Bucaram. En ese entonces le habían dado Selec, después les dieron hospital. Nosotros no podemos permitir eso, va contra nuestros principios. O sea, Alianza País no denuncia esto, mejor que desaparezca. Todo eso lo digo con palabras muy fuertes, y de ahí viene la ruptura definitiva con este sinvergüenza de Moreno. Entonces, están viviendo el viejo país, está de vuelta. El viejo país del reparto, cual botín entre piratas de la patria, de la educación, de la salud, de las instituciones, del Banco Central, de la superintendencia, para lograr apoyo, para hacer negocio y para la corrupción. Esto es lo que existía antes de forma generalizada, esto es lo que llamábamos la corrupción institucionalizada, y la acabamos. Ahora, no es solo esto, no es solo la corrupción. Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo entero. No te imaginas cómo me atraviesa una lanza el alma. ¿Sabes qué veo? Imágenes de mi ciudad, y se ponían aquí en Europa como el peor de los ejemplos, como lo que no había que hacer. Entonces estamos llenos de corrupción, de incapacidad, realmente han destruido a la patria. Jorge. Economista, voy a introducirme ya en materia para ir analizando en este conversatorio. Mientras tanto, queremos agradecer la retransmisión de TV
3 La Troncal y Callimanta Revista Digital. Están tomando nuestra señal de Facebook Live, así que un saludo para nuestros compañeros de los medios de comunicación. Economista, en estos 3 años hemos escuchado sobre todo el discurso del gobierno de decir que recibieron un país sobreendeudado y con una corrupción galopante. Me quedo primero para analizar el tema de la deuda, economista Correa. Ya tenemos el discurso del gobierno, analistas también se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es el criterio de Rafael Correa referente a la deuda que dejó en el gobierno en el año 2017? Si no hay que discutir, es técnico. Cuyachi, Machicuna, Tupuicuna, Ayuma, creo que hay hermanos indígenas escuchando, Ayuma. Pues aquí no hay que discutir, hay que mostrar pruebas, datos. 3 años nos han engañado y con esto nos han llevado a la destrucción. Estamos llorando lágrimas de sangre, cosechando lo que sembró esta gente 3 años, defendiendo un gobierno corrupto, traidor, para tratar de destruirnos y destruir la patria. Y dentro de las tantas mentiras, además de la corrupción, que bueno, ahora que la toca, está lo de que no hubo mesa servida, que el país sobreendeudado. Mira, estas son las cifras oficiales. No es que son palabras al aire, hay un gobierno, una cadena nacional diciendo cualquier cosa. Tengo las cifras en mis manos, la están viendo por la pantalla. Cifras de su Secretaría de Financiamiento Público del gobierno, cualquiera las puede revisar, que dice que en el 2016 la deuda externa no era 60.000 millones, no era 50.000, era 25.000 millones. La deuda total, con la deuda interna, 38.000 millones, y el coeficiente de PIB, 38% del PIB. Dijeron que era más del 40% y nos pusieron hasta juicio penal, que además, si hubiera sido cierto, no es juicio penal. Ahora sí tenemos más del 50% con este gobierno. En 10 años, mi gobierno se endeudó externamente, que es lo importante, porque son los dólares que salen, en 15.000 millones. En 2006 teníamos deuda externa de 10.000 millones. Pero estamos hablando con cifras. Cualquiera verifique y denuncia a la radio si es que mentí. Aquí está, en las manos la prueba, ¿no? Yo soy profesional, no se puede hablar cualquier tontería. Y como político, así no seamos profesionales, debemos hablar con fundamentos, si no se están engañándose. Eso también es corrupción. 2006, 10.000 millones en deuda externa. 2016, 25.000 millones, 15.000 millones más en deuda externa, pero sembrando de obras el país, con una economía más del doble de grande. En 3 años, este gobierno ha pasado de 25.000 a 40.000 millones. Es decir, en 3 años se endeudó lo que nosotros en 10 años, 15.000 millones más. Pero para no hacer ni un poste de alumbrado público, ¿dónde ha ido esta plata? Sucedió igualito que en Argentina, con el neoliberalismo. En Argentina, el Fondo Monetario prestó 60.000 millones, no pusieron control de capitales y por un lado entraba y por otro lado banqueros, élite, oligarquía sacaban la plata. Al pueblo argentino le quedó la deuda y la plata se fue del país. Lo mismo ocurrió en Ecuador. 15.000 millones de dólares, ahora es más, pero hasta final del 2019, en 3 años de este gobierno nefasto, han entrado al país en deuda externa. La deuda la ha quedado el pueblo ecuatoriano y los dólares son los que han salido. Han financiado la fuga de divisas por parte de los banqueros, grandes importadores, los grandes empresarios que están gobernando con Moreno. Entonces, hablemos con cifras. ¿Cuál es el principal indicador, queridos jóvenes, de una economía en recesión o en crisis, de una recesión grave? De crecimiento económico. Sin crecimiento económico no pueden decir que hubo crisis. O sea, un profesor de economía los deja de años si dicen eso, ¿no? O recesión, ¿no? Recesión de crecimiento pequeño, de crecimiento muy grande y es crisis, de más del 5 o 6%. El año pasado, por ejemplo, decrecimos 0.5%. Bueno, en el 2017, después de que nos cayó todo el 2017 hasta terremoto, la economía creció 2.4%. ¿De qué crisis están hablando? Todo fue un invento para cubrir la ineptitud de Moreno, pero además los planes de los que gobierna. Decir que el Estado no sirve, privatizar todo, CNT, tren, hidroeléctrica, refinería, todo, y hacer los grandes negocios, destruyendo el Estado, robándose el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Ya no caigan en esa trampa. Pidan pruebas, pidan datos, por favor. 3 años no vengan más. Economista, lo que este momento sí estamos viviendo, pero una crisis ahora, dado lo que usted ha catalogado como el mal manejo económico y sumado al desplome del precio del petróleo y más aún la pandemia del coronavirus. Y el año pasado ya entramos en recesión, 0.5% decrecimos, sin que haya virus, sin que haya caído el precio del petróleo, de unos $55. Pura y simple ineptitud, pura y simple corrupción, gobernar banqueros, grandes medios, no para las grandes mayorías, sino para su negocio. Por ejemplo, hubo recesión, pero los banqueros rompieron récord histórico en utilidad. Normalmente, los que me ven por pantalla, si la economía crece, sube, bueno, es natural que crezca también la utilidad de los banqueros.
y la utilidad de las empresas en general. Si la economía ya no crece tan rápido o decrece, deben de crecer la utilidad de los banqueros. Vean ahora cómo la economía decreció y la utilidad de los banqueros siguió creciendo. Porque están cogobernando para sus negocios, no para la grande mayoría, y con eso nos estaban ya quebrando. Vino el desplome del precio del petróleo, vino el coronavirus y fue la acabose. La crisis no es culpa del gobierno, la catástrofe sí, y esto es una catástrofe sanitaria y económica. Vamos a un precipicio. Yo decía, actualmente sí es crisis, no, actualmente es tragedia. En el 99, y Cañar lo conoce muy bien, Cañar es la tierra per cápita con mayor cantidad de migrantes. Por eso pusimos ahí el viceministerio de Movilidad Humana y permitieron a la autoridad de Cañar que se lo lleven de nuevo a Quito, en la peor muestra de centralismo y el peor insulto para Cañar. En todo caso, el 99, y Cañar sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Tanta migración, tanto sufrimiento, decrecimos 4.7%. Ahora vamos a crecer hasta ahora, puede ser que esto aumente, del 8 al 10%. ¿Se imaginan la magnitud de la crisis que se nos viene encima? Y este gobierno no está haciendo absolutamente nada para evitar. Dolosamente está utilizando la crisis para imponernos el programa que firmó en marzo del 2019 con el Fondo Monetario, flexibilización laboral, liberación de combustible, achicamiento del Estado, ordenamiento de las finanzas públicas, que es centralizar de nuevo todo. Está aplicando el programa con el Fondo Monetario, no está tomando medidas para paliar la crisis, porque es como si hay un desastre. Se nos desploma el precio del petróleo, ya no entra en divisas, solo sale. Se está desangrando la economía, se está sangrando una persona. ¿Qué es lo primero que hace? Poner un torniquete para evitar que siga desangrándose. Acá no han hecho absolutamente nada. Siguen saliendo dólares para importaciones más suntuarias, sigue la fuga de capitales y con eso nos llevan al precipicio e incluso ¿no? al colapso de la dolarización. Economista, en este sentido, sabemos que el hubiera no existe, pero si usted hubiera estado afrontando esta crisis, ¿qué hubiera hecho para manejarla? ¿Pero cuál? ¿La sanitaria o la económica? Las dos, economista. La sanitaria por el coronavirus y la económica que se está viviendo. Y felizmente ya tenemos cómo comparar. En el 2009 tuvimos una epidemia, no fue pandemia, la gripe H1N1. Se reunieron los ministros de salud de UNASUR. UNASUR tenía el Consejo de Salud de UNASUR, tenía el Instituto de Salud de Río de Janeiro. Se reunieron para hacer una estrategia regional contra el coronavirus y fuimos muy exitosos. Ahora, ¿cuál es la reacción? Perú nos mueve tanques de guerra a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados a su territorio. Imagínate qué insulto. Pero en todo caso, fuimos el primer país en reaccionar en América Latina. Trajimos hasta la medicina para repartirla gratuitamente apenas supimos de la epidemia. Compare. Ahora, desde diciembre ya se sabía que había este problema en Wuhan. En lugar de tomar las precauciones del caso, ¿cuál era esa precaución? Ministro de Salud de UNASUR. UNASUR tenía el consejo de aislamiento. Si se requería aislamiento, bueno, la gente no se puede quedar aislada si no tiene que comer. Había que apoyar con toda una operación logística de caja de comida. En lugar de tener a la Fuerza Armada reprimiendo al que rompía el aislamiento, la debíamos haber tenido llevando caja de comida. Los otros protocolos, pruebas y más pruebas. Debimos abastecernos de muchísimas pruebas. Dijeron que habían 2 millones en camino, era mentira. Y por último, si no se podía prevenir, curar. Respiradores en los hospitales, más camas de cuidado intensivo, recontratar los médicos que habían votado, traer de regreso a los médicos cubanos, que acabaron hasta el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba, entre ellos más de 70 epidemiólogos, no tan necesarios en este momento. Nos estamos con tanta urgencia. Todo eso se podía hacer. Y si no había en el mercado, un avión empieza a visitar todos los países amigos, China, Rusia, Argentina. Argentina te produce respiradores. Esta gente no hizo absolutamente nada. No solo eso, tiene negligencia criminal. El 16 de marzo declararon estado de emergencia y después nos daban un centavo para la emergencia. Acuérdate que hasta renunció la ministra de Salud. Y por eso dije, ya hay que cambiar de gobierno. Este gobierno nos lleva directamente al precipicio, ¿no? Esta pandemia nos ha tomado en las peores condiciones. La peor pandemia, para mí, de la historia del país, con el peor gobierno. No tenemos gobierno, ya habían desmantelado el Estado, sobre todo con el 7 veces sí, se llevaron en pesos, era una patria, les dijimos la verdad, ahora ya se dan cuenta cómo nos mintieron lo de siempre, un sistema de salud destrozado y una economía también destrozada. Esa es la parte sanitaria. En la parte económica, la regla de oro, esto le dice todo el mundo, cuidar, primero evitar el desangre de la economía, como ya les dije, no hay plan macroeconómico, ni siquiera hablan de eso. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? No, porque es dañar el negocio de los panas, de los que gobiernan. Es evitar que los banqueros saquen la plata del país
evitar que los grandes importadores importen hasta Nutella mientras no tenemos plata ni para medicina, ¿no? Y mientras entra deuda externa y sale por otro lado dólares para cualquier tontería. Entonces, primero, evitar la fuga de dólares. Segundo, cuidar como tesoro el empleo y las empresas. Lo dice todo el mundo, pero si no hay que ser técnico, genio, profesional de economía. Lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial. Es al revés. Lo primero que hicieron fue permitir que se voten trabajadores, que se quiebren empresas, incluso el propio gobierno es el que lidera el mal ejemplo, despidiendo funcionarios públicos en esta crisis. Es decir, mandarlos a la miseria, a ellos y a su familia, pero además hacerle un daño a todos. Porque el rato en que un funcionario público deja de ganar su sueldo de $800, $1,000, deja de comprar pues en la tienda de la esquina de Cañar. Y ese tendero ya no va a poder pagar el arriendo. Y con ese arriendo, tal vez el dueño de la casa compraba, qué sé yo, pan. Y con ese dinero el panadero tal vez compraba un viaje a Ingapirca. Y toda una cadena que va desapareciendo porque se redujo el ingreso. Era lo último que había que hacer. Nos lleva al desastre. De cuidar, la regla de oro era cuidar empresas y empleo. Y apoyarlo, obviamente. Ustedes no pueden decirle a un empresario, sigan pagando 10 trabajadores si tiene 2 meses cerrado el restaurante, el hotel, lo que fuera. Había que hacer un plan de contingencia financiado con las utilidades. ¿Ustedes creen que es moral en esta emergencia declarar utilidades? Y los banqueros rompieron récord de utilidades al menos el año pasado, ¿no? Luego, patrimonio, los que más tienen, más pagan. Los patrimonios de más de $1 millón, que paguen una contribución especial como hicimos en el terremoto del 2016. No han hecho nada, no han cobrado un centavo. No han cobrado un centavo especial por esta crisis. No han cobrado un centavo los que más tienen. ¿Cómo esperan resolver el problema? Economista, generó mucha expectativa el anuncio de tenerle a usted en este diálogo con la 92.9 y nos llegaron consultas que creo que es pertinente, algunas trasladarle. Raúl Muñoz me escribió y le dijo, pregúntale al economista Correa, usted que es conocedor y experto en materia económica, hay un sector en el Ecuador que nunca pierde, que es la banca. Aunque el país esté en las peores crisis, ellos nunca pierden. Incluso en su gobierno ellos ganaron más dinero que nunca. Con esto, economista, ¿es posible bajar las tasas de interés de los créditos y más servicios bancarios para que esto se dé en una producción más de crédito hacia los sectores que más están perdiendo en esta crisis? Nosotros, se está cortando, no sé si me escucha. Sí, perfecto, lo escuchamos. Sí. Ya. Con nosotros la banca ganó cerca de 2.800 millones en 10 años, pero en general el sector empresarial debería ser el que más nos quiera. Triplicó, con respecto al decenio anterior, triplicó el promedio de utilidad. ¿Por qué no odian? Porque no nos sometíamos, pues, porque los banqueros no eran los que nos imponían. El director del Banco Central, el ministro de Finanzas, ya no llamaban alzaban el teléfono para ordenar al presidente. Ellos prefieren el poder político a la rentabilidad económica, porque como nosotros, como nunca tuvieron rentabilidad económica. ¿Pero por qué tuvieron? Porque la economía más que se duplicó. Yo recibí una economía de $45.000 millones y acabamos con una economía de cerca de $100.000 millones, porque la tasa promedio de crecimiento real, la cifra que le di son lo mismo, crecimiento real, cuánto creció realmente, no en valor, sino en cantidad de la producción de bienes y servicios, eso fue más de 3%, no me acuerdo, 3.4%, casi un punto de diferencia con el promedio de América Latina. Entonces, como les decía al inicio de esta entrevista, si la economía crece, es normal que ganen más los banqueros, ganen más las empresas, ganen más todo. Pero lo anormal es que si la economía decrece, rompan récord en utilidades. Ese es el problema. Y nosotros le pusimos muchos controles a la banca, controlamos tasas de interés, controlamos servicios, pero si hay una economía que se duplica, van a aumentar utilidades y eso es bueno, no es malo. Tampoco es que nadie quiere que quiebren los banqueros. Lo que queremos evitar estas aberraciones de que decrece la economía, la gente tiene menos ingresos, menos trabajo, y esta gente está ganando más que nunca porque gobierna con Moreno y más aún saca esa plata fuera del país, ni siquiera la deja para reactivar la economía. Entonces, no hay, escuché un poco de falla. Es posible, sí, economista, es posible bajar las tasas de interés al 6 o 7%, teniendo como relación que en los Estados Unidos es el 2 y el 3% de las tasas. Acá superan el 12%. Y para reactivar la economía hay que hacerlo. El costo de dinero, tasa de interés, es una variable clave para incentivar la reactivación económica. Las decisiones de inversión, si el crédito te cuesta 15%, a la final no inviertes en una pequeña empresa, es chacrita, en un sembrío, pero si es 6% te vas a invertir, ¿ya? Porque vas a ganar más de lo que tienes que pagar. Entonces la tasa de interés es clave para reactivar la economía y por supuesto
hay que controlarla, porque también dejémonos de engaños. No hay competencia entre la banca, entonces el mercado fija la tasa de interés. Eso es cuento. Si hubiera competencia no habría asociación de bancos. Por definición se están poniendo de acuerdo, asociación, están asociados. Entonces se ponen de acuerdo para fijar tasas de interés y alguien tiene que controlar esas tasas de interés para que no quiebren al sector real, para que no le saquen riqueza a los ciudadanos, a las empresas, a los hogares. Patricio. Sí, gracias, Jorge. Economista, retomando un poco de su intervención, bien mencionaba usted sobre convenios que se tenían pues, con Cuba, y hemos visto que, sobre todo, Europa ha sido una de las que se han beneficiado de la presencia de los médicos cubanos. De pronto, esta ruptura que se hizo pues, por parte de la ministra Romo, recuerdo, si no estoy equivocado, me sabrá corregir, el acuerdo que teníamos con Cuba sobre el tema de medicina. ¿Cree esto que fue de alguna manera para romper su enlace, su presencia, su trabajo acá en el país, economista? Es una obsesión que tiene, es patológico. Le ha nublado la capacidad de entendimiento. El odio a Correa. Había que acabar todo lo que haya hecho Correa. Si hicimos el convenio con Cuba para traer médicos, para comprar medicina, había que acabar. Si hicimos Yacha, Universidad Tecnológica, había que acabarle, había que inventarse cualquier cosa. Ese edificio está mal construido, entonces hay que acabar Yacha. O sea, me duele la oreja, asesínalo. O sea, no tiene nada que ver. Siempre va a haber problemas de esta cosa y lo que hay que hacer es corregirlo. Te pongo un ejemplo, o sea, cocina de inducción. O sea, ¿quién puede estar contra la cocina de inducción? ¿Qué tiene que ver con izquierda-derecha? Un programa de eficiencia energética que dio la vuelta al mundo. Tenemos la admiración del mundo, ¿no? Tenemos más cocina de inducción per cápita que Alemania en estos momentos, pero debió continuar el programa. Cambiamos 600.000, 800.000 cocinas, pero se necesitaba cambiar 3 millones de cocinas. Lo suspendieron, además dijeron que había sido un fracaso, porque no se habían cambiado todas las cocinas. Es decir, qué sé yo, pues ¿cómo se llama el equipo de fútbol de Cañar? Municipal Cañar. Ya, lo tomó un entrenador brillante, lo llevó a semifinales de Copa Libertadores, pero no llegó a finales, entonces fue un fracaso total. O sea, no saben lo que hablan. Además que había que continuar con el programa, pero como era de Correa, lo eliminaron. Entonces eso te demuestra el fanatismo de esta gente, su odio y ahora su pánico, ¿no? Ahora nos persiguen por pánico, porque saben que si pierden las elecciones no tendrán dónde esconderse. Pero por destruir a Correa no les importó destruir la paz. Nunca se olviden de eso. Jamás con odio, pero sí con memoria. Sí, como también nos están escribiendo los seguidores que también pues para el nuevo año escolar se ha eliminado lo que es el bachillerato a nivel internacional, el bachillerato internacional que de una u otra manera también afecta a la educación y como usted bien mencionaba, cuando iniciaba la pandemia, lastimosamente en nuestro país, en las provincias también de Cañar, Azuay, Morona, Santiago, realmente fue otra realidad. No se podría hacer, digamos, protocolos que Guayaquil, Quito podían aplicarse, pero nuestras provincias deberían ser tomadas de otra manera. A esto voy porque también la ministra renunció y en su carta decía que no tenía fondos económicos. Hace pocos días el viceministro de Educación también renuncia y dice que también había falta de fondos económicos para poder realizar estos proyectos tanto de salud y económica y de educación. Economista, ¿cuál es su apreciación ante estos? Por todo esto tendrán que responder, porque están rompiendo la Constitución, pero lo han roto siempre. La consulta popular fue una ruptura constitucional. Ahí todavía la gente no nos creía, estaba desconcertada. La gente nos creía, reconocía nuestro gobierno, pero creyó que sí, se han hecho cosas mal y con esto va a venir cosas mejores. Miren dónde estamos por las cosas mejores. Nos mintieron, pero fue ruptura constitucional el 7 veces sí. Una consulta con reformas constitucionales, un referéndum sin control constitucional. Luego vino Trujillo, pues se declaró emperador. Eso fue ilegal, inconstitucional por todos lados. Fue una dictadura y todavía estamos en dictadura porque se rompe la Constitución y con la complicidad de ciertos medios no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, miren esto, ¿no? Estado de excepción. Artículo 164 y artículo 165. Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República, bla, 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 declarado el estado de excepción, la presidenta o presidenta de la República podrá, 1, decretar la recaudación anticipada de tributo, no han decretado un centavo anticipado, para no pelearse con sus pares, los banqueros, los grandes industriales. 2, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Y es por donde empezar. Pero más triste todavía, ¿quieres que le diga algo, querido joven? Todo esto no es solo indolencia, no es solo ineptitud, es corrupción.
porque lo que quieren hacer también es destruir lo público para los negocios privados. Por ejemplo, CNCIT, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, está dirigida por Agustín Albán, dueño de una universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo en Guayaquil. Entonces, mientras más daño le hagan a la universidad pública, más negocio tiene la universidad privada. Y todo es así, todo es así. Todo es en función de destruir al Estado para tener los negocios de ellos.